Soy 5 años mayor que Henry, así que cuando él tenía 28 yo ya tenía 33. Solía decirme que la edad nunca sería un problema entre nosotros, pero después se lo dijo a sus amigos. No sé por qué, pero desde que Natalie cumplió 30 siento que es un poco sucia. Luego encontró una amante que se parecía un poco a mí me dio amor, pero a ella le dio sexo. Pensó que lo había perfeccionado todo hasta que le entregué los papeles del divorcio. Sonreí y dije, sabes que hay una gran ventaja en salir y casarse con una mujer mayor, sabemos cómo jugar y también sabemos cómo perder. A veces la intuición de una mujer es así de aguda. Una vez, mientras Henry estaba en la ducha, entró una llamada en su teléfono. Era un número local sin identificador. Respondí, dije hola 2 veces y pregunté quién era. La persona del otro lado no dijo una palabra y colgó inmediatamente. En ese breve momento de silencio hubo una extraña comprensión de que sabían quién era yo y sentí algo inusual, así que desbloqueé el teléfono de Henry usando ese número. Encontré a la persona en sus redes sociales. Era una chica con un lindo avatar de anime y el apodo Little Peach. No había ningún comentario y sus mensajes estaban configurados para no molestar. Su chat estaba muy limpio, con solo un mensaje sin leer, te extraño. Esas 4 palabras hicieron que mi corazón se encogiera. Me di cuenta de que Henry probablemente había engañado. Mi mano, que sostenía el teléfono, de repente se debilitó. Hice clic en los momentos de la chica. Su foto de portada probablemente era su propio cabello con un moño, labios fruncidos rebosantes de energía juvenil. Ella era realmente bonita. No miré de cerca, solo tomé una foto con mi teléfono. Había bastantes publicaciones. Me desplacé rápidamente y luego me congelé en una. Ella dijo todo lo que quiero es 1999, ni un centavo más. Más abajo había una captura de pantalla. Era un chat entre ella y Henry. Había guardado el contacto de Henry como guardián de la princesa. Le preguntó a Henry, ¿dónde están los 199 que me prometiste? Henry transfirió 20,000 yuanes. Ella no los aceptó y los devolvió. Dijo, solo quiero 199. Henry respondió con una serie de puntos suspensivos, pero aún así le transfirió esa cantidad. Ella dijo, ¿sabes qué significa 199? Significa que yo quiero estar contigo para siempre. Me quedé sin expresión y tomé una foto como prueba. Después de salir de sus momentos entré en el historial de transacciones de Henry y revisé todas sus transferencias una tras otra. Ni siquiera pude desplazarme hasta el final. La transferencia grande más consistente fue de 50,000 yuanes al comienzo de cada mes durante 3 meses seguidos. Además de eso, hubo innumerables transferencias de 10,000, 20,000, 1,000, 2,000, 100 y 200, incluyendo números especiales como 199, 520 y 1314. Tomé fotos de cada transferencia. Estuve tranquila durante todo el proceso e incluso recordé marcar su chat como no leído antes de irme. ¿Qué pasa? Pareces perdido en tus pensamientos, dijo Henry mientras salía del baño secándose el cabello. Volví a la realidad y miré a Henry. Solo llevaba una toalla, sus anchos hombros y cintura estrecha estaban en exhibición, con abdominales bien definidos. Henry siempre se había mantenido en muy buena forma. Algunas personas incluso me envidiaban por eso. Con apariencias como la suya, siempre y cuando no esté cometiendo delitos, ¿qué hay que no perdonar además? Siempre pensé que Henry era devoto de mí, pero ahora parecía que todo estaba en mi cabeza. Oh, alguien te acaba de llamar, no dijeron nada y colgaron, para que lo compruebes. Probablemente sea una llamada de spam, no te preocupes. Henry tomó su teléfono casualmente, tiró la toalla a la cesta de la ropa sucia y cogió su paquete de cigarrillos. Voy al balcón a fumar porque no me gusta el olor a humo. Henry siempre iba al balcón a fumar, pero ahora me di cuenta de que no era eso lo que realmente hacía. En poco tiempo volvió a entrar mientras se cambiaba de ropa y dijo, cariño, necesito salir un rato, surgió algo urgente, no me esperes despierta esta noche. ¿Qué pasa, hermano? Las máquinas de IG están funcionando mal, funcionaban bien durante las pruebas, pero ahora la pantalla parpadea y se bloquea. Necesito comprobarlo. Si es demasiado tarde, me quedaré allí y no volveré. ¿Aaron va contigo? Sí, tan convincente. Había hechos, pruebas, incluso un testigo. Asentí, mantente a salvo.
Henry se fue a toda prisa. Miré nuestra foto de boda en la pared durante mucho tiempo. No podía entender por qué Henry haría trampa y quién era esa chica, su apariencia, sus intercambios financieros con Henry, sus momentos, todo pasó por mi mente. De repente algo encajó, agarré mi teléfono. Había visto a esta chica antes. Hace unos 6 meses Henry había sido llevado a la estación de policía por pelear. Fui a rescatarlo. No estaba muy herido, solo un rasguño en el pómulo, pero su humor era horrible, sus ojos eran feroces y estaba lleno de ira. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a Henry así, no desde su adolescencia. Había golpeado al otro tipo tan mal que estaba lleno de moretones. Claramente no se había contenido. El tipo exigía una disculpa y una compensación, pero Henry solo se burló fríamente. Si no lo hubiera contenido, habría atacado al tipo nuevamente. Una vez que todo se resolvió, me lo llevé. Una chica con uniforme de trabajo corrió hacia nosotros agradeciéndole a Henry profusamente. Señor, si no lo hubiera conocido hoy no sé qué habría pasado, de verdad muchas gracias. Me quedé atónita por un momento y miré a Henry. Parecía impaciente. Te sugiero que busques otro trabajo, dijo. La chica parecía angustiada. Si tuviera otra opción no estaría. La expresión de Henry se volvió aún más irritada y la interrumpió groseramente. Eso no es asunto mío, haz lo que quieras. Ese día Clara estaba conmigo. Mientras Henry caminaba rápidamente adelante sacudiéndose a la chica, Clara me agarró del brazo y dijo, ¿no crees que esa chica se parece a ti en 3 o 4 partes? Me reí pensando que estaba exagerando, pero no pude evitar mirar hacia atrás a la chica. El recuerdo de esa escena y la foto que acababa de ver se superponían. Era ella. Henry no volvió a casa esa noche. Regresó hasta la noche siguiente trayéndome una olla caliente picante. ¿Es de tu lugar favorito? Esperé en la fila una eternidad. Come primero, voy a tomar una ducha, ¿de acuerdo? Henry fue al baño, tomé la llave de repuesto, agarré la caja de comida para llevar y fui directo al garaje subterráneo. Su auto estaba recién lavado, impecable, el asiento del pasajero estaba ajustado a mi configuración habitual, nada parecía fuera de lo común, pero eso no era en lo que me estaba enfocando. Lo que me importaba era la grabación de la cámara del tablero. Revisé todos los videos de ayer a hoy. Henry había conducido a una universidad en la parte sur de la ciudad, llamó a la chica y dijo 2 palabras. Baja. Ella saltó al asiento del pasajero rebotando de emoción. Hubo sonidos de besos y respiración pesada. ¿Tocaste a esa anciana? Cállate o no. La voz de Henry estaba llena de deseo. ¿Qué crees? La chica estaba presumida. Eres todo mío. Será mejor que no pidas clemencia después. La velocidad del auto mostró la urgencia del conductor. Se detuvo en un complejo de apartamentos cerca de la universidad. La próxima vez que la cámara captó algo fue a las 10 de la mañana del día siguiente. Henry estaba solo. La filmación se reprodujo en silencio mientras yo estaba sentada rígidamente en el auto. Mis músculos se tensaron dolorosamente. Extendí la mano para detener el video, pero sonó el teléfono. Era Aaron, el amigo de la infancia de Henry. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí todavía? Voy en camino. TSK, llegas tan tarde, eso no es como tú. ¿Fuiste a ver a tu pequeña Peach otra vez? Henry gruñó en respuesta. Aaron parecía exasperado. Hombre, la estás viendo demasiado a menudo, ¿verdad? ¿En serio con esto? Henry se rió entre dientes. ¿Qué quieres decir con en serio? ¿Qué quieres decir con que no es serio? No finjas, pensé que solo estabas bromeando. ¿Cómo se convirtió en algo a largo plazo? ¿No estás locamente enamorado de Natalie? ¿Cómo empezaste a engañarla de repente? Esa pregunta pareció dejar perplejo a Henry. Después de una larga pausa dijo, Natalie tiene 33 y no sé por qué, pero desde que cumplió 30 siento que está sucia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Henry me tocó? Fumé mientras pensaba en ello. Parecía haber empezado hace unos 6 meses. En esa época mi trabajo se volvió más ajetreado. Trabajaba horas extras, me quedaba despierta hasta tarde y me esforzaba mucho por un ascenso. Todas las noches, cuando llegaba a casa, lo único que quería era dormir. Henry me abrazaba e intentaba besarme, pero yo lo apartaba. Ahora no, estoy demasiado cansada, tal vez la próxima vez. La primera vez a Henry no le importó, incluso sintió pena por mí.
La segunda vez no estaba tan feliz, pero contuvo su temperamento. La tercera vez se enojó y dio un portazo al salir. Más tarde lo encontré en un bar y me di cuenta de que las cosas no podían seguir así que rodeé su cuello con mis brazos y dejé que me besara. Aunque fue brusco, ese momento no fue agradable, incluso sentí dolor. Henry lo notó y terminó rápidamente. Esa noche, por primera vez, no se giró para abrazarme, durmió de espaldas a mí. Me sentí impotente, sin saber cómo arreglar las cosas o cómo hacerlo sentir mejor, pero pareció darse cuenta antes que yo y me dijo que era su culpa, que había sido demasiado impaciente. No lo pienses demasiado. Cuando termines con el trabajo, vámonos de vacaciones. Pensé que el problema estaba resuelto. Todavía me trataba bien, aunque ya no me abrazaba mientras dormíamos y no habíamos tenido intimidad durante 6 meses, pero ahora dijo que pensaba que yo era sucia. Esa palabra, desde que la escuché, me hiela hasta los huesos. Cada vez que pienso en ello, mi mano, que sostenía el cigarrillo, tembló, la ceniza cayó sobre mi piel y me quemó ligeramente, pero no se comparaba con el dolor que me causó esa palabra. Henry llamó preguntando dónde estaba y por qué no había regresado, pero le dije que estaba abajo tirando la basura y que volvería pronto. Tarareó en respuesta: vale, me voy a la cama. Cuando volví arriba, Henry estaba profundamente dormido, mirando hacia el lado izquierdo de la cama y dejándome mucho espacio. No subí las escaleras. Solo me senté en el borde de la cama mirando su espalda toda la noche. El año en que lo conocí yo tenía 18 años y acababa de llegar a esta ciudad. Él era un adolescente rebelde que había llenado sus solicitudes universitarias a espaldas de sus padres. En cuanto recibió la carta de aceptación, se escapó sin traer equipaje, solo una mochila. Su hermano se preocupó y me pidió ayuda para ir a recogerlo a la estación. No tiene dinero y la escuela aún no ha abierto, deja que se quede contigo un tiempo. El chico es muy terco, pero si dice o hace algo que te molesta, siéntete libre de golpearlo. Pensé que Oliver era ridículo, incluso si Henry era solo un adolescente, no había forma de que lo dejara vivir conmigo. Ya había decidido alquilarle su propio lugar, pero era tan lamentable y se portaba tan bien que, cuando fui a recogerlo a la estación, estaba en cuclillas bajo un gran árbol abrazando su mochila como un cachorro abandonado. Me siguió obedientemente a casa y, antes de que pudiera decirle que necesitaba encontrar otro lugar para quedarse, ya estaba tirando de mi manga y suplicándome: hermana, seré muy bueno, cocinaré para ti, limpiaré la casa, pero no me eches. No pude evitar reírme de lo fácilmente que se hacía la víctima, pero en realidad cocinaba para mí todos los días e incluso montaba su pequeño scooter eléctrico para recogerme del trabajo. Mi tranquilo apartamento alquilado de repente se sintió más animado. La prisa de la vida diaria ya no parecía tan agitada. Vivimos bajo el mismo techo durante un mes y después le compré su equipaje y lo llevé a la escuela. En ese momento pensé que era solo un arreglo temporal, pero luego me dijo que había elegido esa universidad por mí. Dijo que me había visto una vez cuando tenía 16 años y que desde ese momento todas sus esperanzas estaban atadas a mí. Ese hombre, cuando era solo un niño, me trajo un afecto puro y sincero y me enamoré de él, pero ahora quiere retirarlo todo y tengo que salir de este lío rápidamente. Dudé, quería yo el divorcio, me engañó Henry, que no fue. Se fue de viaje de negocios, me reí entre dientes. Sí, un viaje de negocios con su amante temprano por la mañana. Mis 3 palabras dejaron a Clara completamente atónita. Espera un segundo, déjame aclarar esto. Estás diciendo que Henry te engañó y que su supuesto viaje de negocios fue en realidad con su amante, ¿cómo lo sabes? Le tiré mi teléfono a Clara. Era una publicación que Diana había hecho en sus redes sociales esa mañana. Henry, con una mano arrastrando su equipaje y con la otra sosteniendo el de ella, lo subtituló alegremente: huyendo juntos. La había agregado por curiosidad, nunca esperé que aceptara mi solicitud. Si sabía que era yo o no, no importaba. Le dije a Clara que Henry se había ido por 3 días. ¿Puedo obtener los papeles del divorcio en 3 días? Clara se puso seria. Los redactaré personalmente. Asentí y añadí: no se lo digas a Aarón. Clara es la esposa de Aarón y no les fue fácil reunirse. La conocí a través de Henry y de alguna manera nos hicimos buenos amigos. El destino funciona de formas extrañas. Algunas personas siguen siendo extrañas toda su vida y otras se vuelven cercanas tras un encuentro fugaz. Lo sé, no te preocupes, en realidad. ¿Qué pasa?
Clara dudó, pero luego negó con la cabeza. Nada, te lo diré más tarde. ¿Cómo lo llevas? ¿Quieres que me quede contigo? Me negué con una risa amarga y un suspiro. Tengo un vuelo a las 10 de la mañana, un viaje de negocios también. Así es la edad adulta. Incluso con el corazón roto, todavía tienes que encontrar tiempo para ello. Le entregué a Clara las fotos que tomé del teléfono de Henry y las imágenes de respaldo de la cámara del tablero, junto con una lista detallada de nuestros bienes. Lo único por lo que podía estar agradecida era que no teníamos hijos. Clara trabajó rápido. Por la tarde del día en que regresé de mi viaje de negocios ya había preparado los papeles del divorcio. Aunque él tenga la culpa, hacer que se vaya sin nada es casi imposible, pero lucharé para conseguirte el mejor trato posible. Abrí la boca para hablar, pero Clara me interrumpió. No me digas que no quieres nada, él es el culpable, así que debería compensarte. Incluso el dinero que gastó en su amante se puede recuperar. No puede irse sin pagar el precio de lo que ha hecho. Sonreí suavemente y la abracé. Lo haré, no dije que no quisiera nada. Gracias, Clara. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda. No es gran cosa, es solo un divorcio. Estaré a tu lado. Esa noche Clara se quedó conmigo y bebimos copa tras copa de vino. Hablamos del pasado, del futuro, de nuestras esperanzas y de nuestros arrepentimientos, hasta que ambas nos desmayamos en la alfombra, demasiado borrachas para permanecer despiertas. A la mañana siguiente me despertó el despertador. Me había tomado el día libre y me maquillé ligeramente, aunque no me sentía del todo bien, aún así tenía que salir. Tenía que ver a Henry gracias al entusiasmo de Diana por compartir. Tenía todos los detalles de su viaje de 3 días, información de primera mano, montaron en montañas rusas, se empaparon en aguas termales e incluso hicieron puenting, cosas que nunca hice con Henry. A él le encantaba la emoción y la descarga de adrenalina, pero yo no podía soportarlas. Una vez me rogó que hiciera puenting con él, del tipo tándem, dijo que sería muy romántico e incluso quería tomar fotos de la boda de esa manera, pero cuando me paré en la plataforma simplemente no pude dar ese paso. Henry dijo que estaba bien, pero sabía que estaba decepcionado. De hecho, cuando lo pienso, Henry y yo teníamos demasiadas diferencias. Cuando estábamos cegados por el amor dijimos que el amor podía conquistarlo todo, ahora parece que alguien mentía. Cuando Henry salió llevaba gafas de sol y una expresión tranquila. A su lado, Diana se aferraba a su brazo, parloteando sin parar, con pasos ligeros y el rostro radiante con una sonrisa juguetona, adorable, diciendo, incluso la próxima vez volvamos a ir allí, está bien, en tu cumpleaños será el primero desde que estamos juntos. Henry, levanté la mano y llamé en voz alta. Diana probablemente no me escuchó y siguió hablando, pero Henry se congeló a medio paso, empujó a Diana y se giró rápidamente para mirarme como si fuera un monstruo aterrador. Diana parecía presa del pánico, parada allí nerviosa. Quería acercarse a Henry, pero no se atrevió, era bastante lamentable. Henry recuperó rápidamente la compostura y le dijo a Diana que se fuera. Ella lo miró bruscamente. Su boca se frunció en un puchero de dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería irse, así que jugué al buen chico, ven conmigo, es difícil conseguir un taxi aquí. Henry frunció el ceño y le dijo severamente a Diana, ¿por qué no te vas? Sobresaltada, dio 2 pasos atrás, bajé la cara y dije, ven con nosotros. Diana era interesante, la mayoría de la gente habría huido en esta situación, pero ella en realidad nos siguió. Caminé delante, Henry detrás de mí y Diana lo siguió. Henry abrió la puerta del pasajero con la intención de sentarse allí, pero lo bloqueé, hay algo en el asiento delantero, ve atrás, no es educado hacer que la joven se siente sola. Henry me miró sin expresión, pero una tormenta de emociones se gestaba en sus ojos, soltó una risa burlona, cerró la puerta de golpe y se subió al asiento trasero. La atmósfera en el auto era sofocante, fui yo quien rompió el silencio. Señorita Diana, Henry y yo necesitamos hablar. ¿Le gustaría quedarse con nosotros o debería llevarla de regreso a la escuela primero? Sobresaltada por la repentina atención, Diana tartamudeó, yo. Henry de repente espetó, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Lo miré por el espejo retrovisor, su rostro estaba lleno de frustración, estaba enojado y conteniendo su rabia, pero sentí una satisfacción retorcida y la sonrisa en mi cara se hizo más grande. Señorita Diana, ¿cuál es su especialidad? Alemán.
Me sorprendí un poco, igual que la mía. Tengo un compañero de clase que enseña en su escuela. Mencioné un nombre y pregunté, ¿lo conoce? El rostro de Diana palideció, su voz tembló, sí, es mi director. Me reí, qué coincidencia. Al final dejé a Diana en la escuela, se apresuró a irse sin mirar atrás. Me volví hacia Henry. ¿Dónde está el apartamento que alquilaste por aquí? Vamos a subir y charlar. Los ojos de Henry estuvieron fijos en mí todo el tiempo. Apretó los dientes y preguntó qué estaba tratando de hacer exactamente. Dejé caer la sonrisa de mi cara. En todo este viaje quise disgustarte, ahora hablemos del divorcio. No terminamos yendo al apartamento, nos quedamos en el auto. Henry encendió un cigarrillo sin decir nada. Desde el momento en que mencioné el divorcio no había pronunciado una palabra. Yo también permanecí en silencio. Todo ese esfuerzo por molestarlo antes ahora se sentía un poco inútil. Mientras intentaba disgustarlo, ¿no era yo también quien se estaba asqueando a sí misma? Saqué un cigarrillo de mi bolso y lo dejé allí. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? Soy 5 años mayor que Henry. Cuando él todavía estaba en la universidad, yo ya había empezado a trabajar. Estaba muy estresada por mi trabajo y adquirí el hábito de fumar. Henry me hizo dejarlo, dijo que era malo para la salud, dijo que me compraría dulces, dijo que si no hacía nada más podía golpearlo para desahogar mi estrés, con tal de que no fumara más, y finalmente lo dejé. No había tocado un cigarrillo en 7 u 8 años, pero después de toda esta situación volví a fumar. Si tuviera que señalar exactamente cuándo, pensé por un momento. Fue el día después de que pasaras la noche en casa de Diana y no volvieras a casa. La mano de Henry tembló ligeramente. El cigarrillo que tenía aún no se había consumido, pero cayó sobre el asiento de cuero y lo quemó al instante. Henry se apresuró a quitárselo de encima, pero el daño ya estaba hecho. Aún así intentó obstinadamente alisarlo, presionando cada vez más fuerte hasta que perdió el control y pateó la puerta del coche con frustración. Maldición, dijo que no podía arreglar esto, que tú no lo harías, perdóname, ¿quieres? No soltó una risa amarga y extendió la mano. Los papeles del divorcio ni siquiera los leyó, solo pasó a la última página y firmó con su nombre. No voy a volver a esa casa, encontraré algo de tiempo para limpiar mis cosas. Con eso salió rápidamente del auto, apoyándose en la puerta. Le dijo a la persona del otro lado del teléfono que saliera, que no se quedaría en la escuela esa noche, que sí, que lo estaba esperando en la puerta de la escuela. Después de colgar, levantó las cejas y dijo que cuando quisiera ir a la oficina de asuntos civiles solo se lo hiciera saber. ¿No sientes esa sensación de golpear algodón con un puñetazo, frustrado e impotente? Lo hizo a propósito. Curvé los labios y bebí el trago de mi vaso. Sé que tal vez no me di cuenta al principio, pero en este punto ya lo había descubierto. Henry siempre había sido una persona extremadamente arrogante. Su actitud hacia las personas y las cosas era no estoy equivocado, incluso si lo estoy, ¿qué puedes hacer al respecto? Lo conozco, ya había anticipado cómo reaccionaría, pero aunque estaba preparada, todavía me dolió su indiferencia. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el vaso, pensé que al menos podría obtener una disculpa. Siempre esperamos un remordimiento genuino de la persona que nos hizo daño, como si solo eso pudiera curar las heridas que hemos sufrido, de lo contrario, se siente injusto. De mis 18 a mis 28 años, toda una década, y esa también fue mi década, pasé de ser una extraña a estar profundamente involucrada. Fue él quien me metió en esto, cuando me amó me dio dulzura, pero cuando se detuvo me destrozó. Me debe una disculpa. La constante agitación de emociones negativas empezaba a hacerme perder el control, me tomé 2 días libres, me quedé en casa, no fui a ninguna parte, lloré, maldije, me derrumbé y finalmente me calmé por una llamada telefónica de mi jefe. Dijo que había cambios en los datos del contrato y me pidió que hiciera los ajustes rápidamente. Abrí mi computadora y me sumergí en el trabajo. 2 horas después envié el contrato revisado. Hunter viene el próximo miércoles, ¿vienes conmigo? Está bien. Después de terminar, me senté en el sofá sintiéndome un poco perdida. ¿De verdad estaba tan molesta? Henry fue mi elección, nadie me obligó, nadie me amenazó, así que todo lo que pasó después debo aceptar las consecuencias. Si tuve el coraje de apostar, debería tener el coraje de perder. Así que, Natalie,
¿Puedes permitirte perder? Sí, puedo permitirme perder. Días después de firmar los papeles del divorcio llamé a Henry. Respondió lentamente, con un tono plano. ¿Qué pasa? Solo tarareé. Estás libre mañana, déjame ir a la oficina de asuntos civiles. Hubo una pausa al otro extremo. Viaje de negocios. Hablaremos cuando vuelva. ¿Cuánto tiempo? No estoy seguro. Alcé la voz. Necesito un tiempo, tienes que darme un tiempo. Dije, no estoy seguro. La voz de Henry se elevó, teñida de impaciencia. Ya firmé los papeles del divorcio. ¿De qué tienes miedo? Me escaparé 2 días. ¿De qué? Solo te doy 2 días. Si te presentas en la oficina de asuntos civiles pasado mañana, te dejaré conservar una pizca de dignidad. De lo contrario, le contaré a tu familia y amigos sobre tu aventura. En el momento en que terminé de hablar, la línea se cortó. Podía imaginar la rabia de Henry. Probablemente arrojaría su teléfono al otro lado de la habitación. No me importaba si estaba realmente ocupado o solo poniendo excusas. Solo me importaba que mi objetivo se lograra pronto. Lo que me sorprendió fue que la noche siguiente Henry apareció en mi puerta. ¿Por qué estás aquí? Necesito preguntarte algo. ¿Qué es? Henry me miró y de repente soltó una risa fría. ¿Ya ni siquiera se me permite entrar a la casa? Su tono sarcástico me hizo fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir exactamente? El rostro de Henry se oscureció. Natalie, has ido demasiado lejos. No importa lo que sea esto entre nosotros. No deberías haberte desquitado con esa chica. ¿De qué estás hablando? No admitirlo. Los ojos de Henry estaban llenos de sarcasmo. ¿Puedes negar que Diana perdiera su beca y que no tenga nada que ver contigo? Diana. De repente una voz profunda sonó detrás de mí, haciendo que Henry se estremeciera. Oliver salió de detrás de mí, mirando a Henry sin expresión. ¿Quién es Diana? Henry miró entre Oliver y yo. ¿Por qué estás aquí? Soy yo quien pregunta. ¿Quién es Diana? No es asunto tuyo. ¿Me lo vas a decir o debería investigar? Los labios de Henry se presionaron en una delgada línea, negándose obstinadamente a hablar. Sentí que me venía un dolor de cabeza. Está bien, entra. Hablaré con él. Oliver quiso decir algo, pero lo interrumpí. Esto es entre Henry y yo, mantente al margen. Después de un breve enfrentamiento, Oliver finalmente se retiró a la casa. Exhalé un largo suspiro mientras miraba a Henry. No sé nada sobre Diana, y si hubieras usado tu cerebro aunque fuera un poco no habrías venido a buscarme. Si realmente quisiera meterme con ella, podría haber publicado las fotos de tu aventura o la evidencia de que la estás apoyando financieramente. Podría haber hecho que la expulsaran, Henry. Todo lo que quiero es el divorcio. No estoy tratando de causar problemas. Aventura, apoyo financiero, divorcio. Me engañaste. ¿Ustedes dos se están divorciando? Miré a Oliver. ¿Puedes dejar de intervenir? Oliver me ignoró, con la mirada fija en Henry y la voz severa. Esto es entre ella y yo, no es asunto tuyo. Oh, no es asunto mío. Tan pronto como Oliver terminó de hablar, le dio un puñetazo directo en la cara a Henry, bastardo. Henry nunca fue de los que se quedan ahí parados y reciben un golpe, incluso si estaba equivocado, aún se defendía. Viéndolos pelear, cerré la puerta con calma, sin expresión. Más tarde no supe cuándo dejaron de pelear ni cuándo se fueron. Al día siguiente llegué a la oficina de asuntos civiles a las 8 en punto. Tomé un número y esperé a Henry. Después de unos 10 minutos, Henry apareció y se sentó a mi lado en silencio. Su rostro estaba amoratado y su expresión abatida. No pasó mucho antes de que llamaran a nuestro número. Me puse de pie y de repente Henry me agarró la muñeca. Su voz era ronca. Te mentí ese día, no fui con ella, ya rompí con ella. Me llamó para decirme que su beca fue cancelada, sabía que no eras tú, solo estaba feliz de finalmente tener una excusa para verte. Nunca quise divorciarme, nunca pensé en divorciarme de ti. La voz de Henry se hizo cada vez más baja y se ahogó en sollozos. Nunca he sido buena tratando con Henry cuando lloraba. Acepté estar con él en ese entonces porque lloró frente a mí, pero ahora, Henry, que llores me hace sentir un poco disgustada. El agarre de Henry en mi mano se apretó abruptamente. Se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, aturdido, ¿qué dijiste? Aparté mi mano,
Rompí el trozo de papel que tenía y tomé un nuevo número. En realidad, desde que todo esto empezó, nunca nos hemos sentado a hablar realmente. Nunca preguntaste cómo me enteré de tu aventura o qué sabía. Repasémoslo. Desde hace unos 6 meses nuestra vida de casados comenzó a perder su armonía. Te volviste sombrío y, mientras estabas bebiendo, conociste a Diana. Tal vez fue porque se parecía un poco a mí, o tal vez porque era más joven y más enérgica. No pudiste resistirte y la engañaste. Engañar siempre está mal, pero para justificarlo empezaste a encontrarme defectos. Dijiste que desde que cumplí 30 empezaste a sentir que estaba sucia por las arrugas de mi cara, porque mi cuerpo no estaba tan lleno como antes. Dijiste que era como una flor marchita que emitía un hedor desde lejos. Henry, ¿sabes lo disgustada que me sentí cuando usaste esas duras palabras para describirme? Empecé a dudar de mí misma, de lo ciega que debía haber sido para pisar mierda de perro. La mierda de perro se pegó a mi zapato, pero todavía se atrevía a quejarse de que mi zapato apestaba. Mis palabras despiadadas destrozaron cualquier pizca de dignidad que quedaba entre nosotros. El proceso de divorcio fue tranquilo, sin enredos ni discusiones. El personal nos recordó que volviéramos en un mes para recoger nuestros papeles. Asentí. Henry ya se había levantado para irse. Lo llamé. ¿Cuándo vienes a buscar tus cosas? Ni siquiera giró la cabeza. Tíralas. Por supuesto que tirarlas no iba a pasar. Al final, Oliver empacó todas las pertenencias de Henry. Después de terminar, cocinó una comida y abrió una botella de vino. Me apetecía una bebida y no me negué. Oliver bebió un poco demasiado rápido. Después de terminar una copa, sonrió y dijo que si hubiera sabido que Henry tenía ese tipo de sentimientos por mí en ese entonces. Negué con la cabeza con una risita, y si lo hubiera sabido, ¿habría cortado nuestra desafortunada relación desde la raíz? Arrepentirse así no sirve de nada. Ambas familias estaban en contra de que estuviéramos juntos desde el principio. Todavía recuerdo algo que Henry dijo una vez. No sé si me arrepentiré de estar con ella en el futuro, solo sé que si no lo hago definitivamente me arrepentiré ahora. ¿Te juntaste con él por eso? Negué con la cabeza. No es solo eso, pensé de la misma manera en ese momento. Apoyé la barbilla en mi mano, girando el vino en mi copa, mirando hacia atrás. Era mucho más valiente en mis 20 que ahora. En ese entonces me atreví a construir un futuro con un chico 5 años más joven que yo, ahora ni siquiera me atrevo. No estoy segura de si alguna vez comenzaré otra relación. Oliver me miró con una expresión complicada, culpa, pena y algo más que no pude descifrar. Le sonreí, tranquilizada, no te preocupes por mí. De repente me di cuenta de algo, el amor, cuando llega, es apasionado e intenso, cuando se va, lo destruye todo. Lo que otros te dan nunca dura mucho, pero está bien. En este mundo la gente muere por enfermedad, la gente muere por pobreza, pero nunca he oído hablar de nadie que muera por falta de amor. Puede que estuviera un poco borracha y, con Oliver, un viejo amigo, sentado frente a mí, divagué mucho. Oliver escuchó en silencio todo el tiempo sin decir otra palabra. A la mañana siguiente me desperté en la cama y Oliver ya se había ido. Se había ido. Me dejó una nota. Decía que tenía que tomar un vuelo y que no podía esperarme. Decía que había conocido a una chica agradable y que cuando volviera iba a estar con ella. Decía, cuídate, Natalie. La distracción del divorcio pasó rápidamente. El trabajo ocupado no me dejó tiempo para revolcarme en la autocompasión y también calmó mis emociones en gran medida. No había pensado en Henry durante mucho tiempo hasta que Erin me llamó. Natalie, sé que no debería contactarte, pero Henry ha sido hospitalizado 2 veces en las últimas 2 semanas por intoxicación etílica y nadie puede detenerlo. Eres la única que puede hacerle entrar en razón. Henry sabe que estaba equivocado. Aaron probablemente no esperaba que yo fuera capaz de hacerle entrar en razón, así que cuando me vio aparecer en el hospital se sorprendió y se levantó apresuradamente para darme su asiento. Hablen ustedes. Voy a salir a fumar. Le lancé una mirada de desaprobación. ¿Sigues fumando, no es así? ¿Clara está embarazada? La cara de Erin se tensó un poco. Torpemente levantó la mano y se fue sin mirar atrás. Me di la vuelta y encontré a Henry mirándome atónito. Cuando nuestras miradas se encontraron, apartó la vista rápidamente. Yo acababa de empezar a hablar cuando me interrumpió con entusiasmo.
me duele el brazo. Mi brazo izquierdo me duele especialmente cuando llueve. Ese año no nos vimos durante 6 meses. Te dije que era porque mi padre me castigó, pero en realidad estaba en el hospital porque mi padre me rompió el brazo. Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas. Entonces, ¿por qué decirlo ahora? Henry levantó la vista, estudiándome atentamente. Forcé una sonrisa. En realidad sacar esto a colación ahora es bastante inoportuno. Si me lo hubieras dicho entonces, me habría sentido desconsolada y habría pensado que te estaba sacrificando por mí, pero ahora, Henry, esa fue tu decisión. Hiciste ese sacrificio para estar con la persona que amas, así que debes asumir las consecuencias, buenas o malas. Yo elegí a alguien que me engañó, así que debo asumir las consecuencias yo misma. La luz esperanzadora en los ojos de Henry se atenuó gradualmente, giró la cara. Si ni siquiera estás dispuesto a darme una oportunidad, entonces ¿por qué viniste aquí? Bajé la mirada hacia él. Vine a decirte que no te arruines y que no retrases mis papeles de divorcio. En medio mes, Henry, solo quiero el divorcio, no ser viuda. Henry gruñó, ¿me odias tanto? No miré atrás. Si los roles se invirtieran, probablemente querrías matarme. Me fui con decisión. Evan estaba bastante exasperado. Lo llamé aquí por ti y no puedes dejar de lado tu orgullo y hablar correctamente. Henry, con una cara fría, respondió, no es asunto tuyo, incluso si muero en el futuro, no necesitas volver a llamarla. Aaron suspiró impotente, ¿en el futuro? ¿Qué futuro hay? Si realmente quieres recuperarla, ¿por qué estás siendo tan terco? Nunca entendí cómo puedes ser tan sereno con los demás y aún así actuar como un niño frente a Natalie. Henry giró la cabeza hacia la ventana, quedándose en silencio, él tampoco lo sabía. Quería hablar las cosas, quería humillarse, pero cuando se trataba de Natalie inexplicablemente se sentía agraviado, claramente era su culpa, pero se sentía afligido, como si Natalie tuviera que aceptarlo incondicionalmente, sin preguntas ni expectativas. Henry estaba en pánico. Desde que vio a Natalie en el aeropuerto había estado en un estado de confusión, quería desesperadamente hacer algo, pero se sentía completamente desesperado sabiendo que nada haría la diferencia. Natalie nunca lo perdonaría. Engañar a Diana estaba mal. Después de cometer un error quiso encubrirlo, así que cuando Aaron lo señaló se sintió algo avergonzado y enojado, arremetió con duras palabras y después se arrepintió. Le advirtió repetidamente a Evan que no dejara que las palabras se le escaparan o perdería a su amiga. Incluso tenía un poco de miedo de enfrentarse a Natalie. La vergüenza lo consumía. Henry sabía que estaba justificado que esta relación rota fuera descartada, pero aún así sintió pánico. Diana había venido a buscarlo más de una vez. Lloró diciendo que Natalie la intimidaba. Recibí una citación de la corte pidiéndome que devuelva el dinero que me diste, esos fueron todos tus regalos. ¿Por qué debería devolverlo? Henry, ¿de verdad vas a dejar que me intimide así? A Henry le resultó bastante divertido escuchar esto. Natalie siempre había sido así, vengativa y resentida. Si Diana no la hubiera acusado falsamente, Natalie podría ni siquiera haber recordado pedirle que devolviera ese dinero. Tal como dijo Natalie, si realmente quería lidiar con Diana, podría haberla expulsado. Diana todavía quería estar con Henry. Pensó que, dado que Henry se estaba divorciando, naturalmente podría ocupar su lugar, pero no sabía que Henry no podía estar con nadie más que con Natalie. Era testigo de su vida depravada y de su pasado ridículo, como los errores que cometió Henry, ella era una mancha, y nadie mantiene una mancha cerca. Diana ya había gastado ese dinero y no pudo devolverlo. Henry fue quien tuvo que cubrir la deuda. Le dijo a Diana que no volviera a buscarlo, de lo contrario, él también estaría cobrando deudas. Diana se fue enojada. Antes de irse le dio una bofetada y lo llamó hipócrita. Henry lo aceptó, tanto la bofetada como sus palabras. Después de ser dado de alta del hospital, Henry se entregó por completo a su trabajo, lo usó para adormecerse. Hasta el día de la ejecución no se demoró ni tuvo dudas. Siguió obedientemente a Natalie para recoger los papeles del divorcio. Natalie se veía genial, todavía confiada y radiante. Henry la vio irse y de repente se dio la vuelta. Henry quiso disculparse conmigo, con las manos en los bolsillos temblando, abrió la boca pero no pudo pronunciar esas 3 palabras. Natalie pareció decepcionada y se giró para irse.
Henry dio un paso adelante de repente. Natalie, lo siento. Natalie se detuvo en seco, levantó la mano y saludó, caminando hacia adelante. Esta vez su espalda parecía más ligera.